Hay caminos que nacen del dolor, momentos que surgen cuando todo parece romperse y el miedo intenta apagar la esperanza. Esta es la historia de Gladiola Unzueta, mujer mexicana, madre y soñadora, que decidió levantarse frente a la adversidad. Decidió elevarse. Atravesó fronteras, enfrentó sus temores, convirtió cada tropiezo en aprendizaje y se reinventó paso a paso. Este es el recorrido de una mujer que transformó la pérdida en propósito, la incertidumbre en valentía y sus sueños en movimiento. Este es el viaje de Gladiola Unzueta. ¡Elévate! Soy una mexicana muy orgullosa. Para mí, pues México es mi raíz, soy quien soy, ¿no? Fui una niña siempre como con mucha claridad, porque cuando yo decía las cosas de, mamá, yo me quiero casar joven porque quiero ver a mis hijos grandes. Y mi mamá, estás loca, pero yo me casé de 17 años. O sea, me casé muy joven. Yo sí, porque yo quiero tener mis hijos. Y lo hice. Pues yo tengo una vida muy bonita con mi esposo, me caso, boda, todo lindo. Y luego tengo a mis hijos y de repente una vida bonita, consentida, apapachada. Se rompe la burbuja porque él tiene el accidente y tiene un accidente y muere. Y de ahí empieza una nube gris de la cual hay que salir rápido porque hay 2 hijos que hay que sacar adelante y que no hay tiempo para llorar y que hay que sacar la fortaleza de donde sea, pero hay que sacarla porque esos hijos te necesitan, ¿no? Tienen 1 año, tienen 5 años y hay que sacar adelante la situación, pues la vida cambia, ¿no? Y si tú me preguntas, yo no recuerdo cómo supe ni qué pasó. Es como una nube que yo tuve que dejar en ese momento. La teoría de Walter Kahn, un fisiólogo estadounidense, propuso una teoría que se llama Firefly, lucha o huida. Él proponía que el cerebro, ante una amenaza real o imaginaria, segregaba noradrenalina y adrenalina, que producía cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Esta teoría se puede adaptar muy bien al evento que sufrió Gladiola hace un par de años atrás, ya que básicamente el cerebro hace que se genere un mecanismo de supervivencia. Este mecanismo de supervivencia hace que Gladiola haga una toma de decisiones muy importante en ese momento. Fue un corte muy duro que pasó y como que si yo hubiese borrado esa parte, porque fue como la capa de protección para seguir adelante. Seguramente si era una llamada, seguramente llegó alguien y me lo dijo. Y lo tengo como en esa imagen turbia que puedes recordar así, pero no tengo alguna imagen que te pueda describir tal cual. O sea, es duro. Y yo me tengo que hacerla fuerte. Como madre, pues tú no quieres que tus hijos sufran nada, en ningún momento y en nada, ¿no? Eso de que haces el papel de mamá y papá no es cierto. Simplemente tratas de hacer el papel de mamá lo mejor posible. Tuve que tomar muchas decisiones claras y tajantes. No había mucho que pensar. Había que sacar de nuevo adelante a sus niños y yo no tenía opciones, entonces tenía que tomar decisiones y eso fue lo que hice. Even when things were tough, she made it feel warm and really full of love. She'd come home tired and still cook dinner and help us with homework and play with us. And somehow she still did it all with a smile and even joked around. She just never gave up. Aunque sé que hay un fueguito acá, se está quemando la casa para ella, siempre todo está bien, no te preocupes, a arreglárala. O sea, no importa el problema que sea, siempre lo hemos podido resolver juntos. O no ha sido algo que, no ha habido ni un reto que sea difícil. La forma que ha sido siempre mi mamá, nunca ha sido un reto que sea imposible. Simplemente algo que tenemos que pasar, brincar, next y seguir dándole. Lenny no recuerda a su papá porque tenía 1 año, estaba muy chiquito. Ya más grande, pues conoció las fotos y conoció todo eso porque él estaba muy chiquito, no sabía lo que estaba pasando realmente. Aquí el que tuvo que hacer fuerte fue el mayor porque él sí entendía, él sí tuvo y vivió y disfrutó a su papá, a su abuelo.
pero el más pequeño no tuvo esa fortuna. Entonces, Oscar, de alguna manera, que es el mayor, se convierte en el papá del menor. Toma ese papel hasta cierto punto porque pues, es el hombre de la casa, ¿no? Entonces, cuando crece, él crece con esa responsabilidad. Fue un niño muy fuerte para su edad. Fue un niño que le tocó vivir ese proceso conmigo, ¿no? Porque era el que más entendía, el mayor. Uy. Lo hemos hablado ya hoy en día y ellos me dicen, pues simplemente porque yo soy su mujer maravilla, por eso ellos no lo sintieron tanto. Gladiola estaba transitando por las etapas del duelo. Obviamente para ese momento ella no identificaba qué etapa del duelo estaba pasando porque el mismo evento que estaba sucediendo no le estaba dando la oportunidad de ella conectar con lo que estaba viviendo, sino que solo estaba enfocada en proteger a sus hijos. En ese momento que estaba pasando todo este suceso, básicamente ya no sabía si era una decisión era la más correcta o no, pero ella decide proteger a sus hijos, sacándolos de su país y trayéndolos a los Estados Unidos para ofrecerle un futuro muchísimo mejor. Yo llegué a Tennessee, al área de Gallenburg, de hecho fue donde yo llegué. De hecho llegué solita, sin conocer a nadie. Llego, gracias a Dios, con trabajo. Había una radio en ese momento y me habían ofrecido venir a ser la directora de programación en ese momento. Pero pues había que empezar de cero, ¿no? Y había que buscar dónde quedarte, el apartamento, cómo moverte. Y empezamos a vivir. Ellos llegaron un viernes, el lunes voy y los inscribo a la escuela. El mayor era Oscar. Y me acuerdo mucho cuando llegué y mi hijo se le salían las lágrimas porque, mamá, yo no entiendo nada. Y era un niño que era súper participativo en su escuela. Entonces, yo respiro, lo dejo, me salgo llorando de la escuela y cuando llega en la noche, llega todavía, mamá, es que yo no quiero estar aquí, para mí es muy difícil. Entonces, yo me pongo fuerte, le doy un diccionario y le digo, hoy vas a traducir 99 palabras y mañana 98, pero tienen que tomar esto en serio. Cierro el cuarto, yo lloro, obviamente al salir y cerrar la puerta, pero no lo podía hacer enfrente de él porque yo le tenía que dar fuerza, ¿no? Para que pudiera. Y así pasó. Ellos ninguno de los dos realmente tuvieron que pasar otro año y repetir otro año. En esos 2 meses que quedaban de escuela, ellos pudieron sacar adelante el año escolar y siguieron. Traerlos a un país, cultura, idioma, y dejar atrás sus amiguitos, su abuela, sus tíos. O sea, es un shock muy fuerte que ellos viven. Y llegar aquí no poderte ni comunicar. Para mí era muy doloroso ver, tú lo veías llorar porque no terminaba de hacer su tarea, porque no entendía muchas cosas por el idioma. Y para mí fue el reto, que pues eso ha ayudado a que tenga unos hijos hoy en día maravillosos, que terminaron su universidad, terminaron su maestría y son unos espectaculares esposos hoy en día y padres, no se diga. Pues qué puedo decir, son mis hijos, pero la realidad de las cosas es que sí son muy buenos muchachos. Pero llegar a un país y no conocer a nadie y no tener contacto realmente con ninguna familia, estar solos, me doy cuenta de lo difícil que es venir. Es muy duro. En otro país, en este caso como latinos, ¿no? Que inmigramos, solamente te llega que nosotros barremos $2 y que aquí se trabaja y que aquí se vive súper bien. Pero no, yo empecé a ver cómo un emigrante se tiene que ir a una traila con 20 personas para que le quede suficiente dinero para mandarle a su país, a su familia. Si a ellos les da fiebre, a su familia les da pulmonía, porque hay mucha gente que depende de ti y tú tienes que cuidar esos $, que tú estás viviendo, ¿no? O sea, que tú estás haciendo, que tú estás trabajando. El inmigrante tiene muchos retos y uno de ellos es cómo hago estirar este cheque para que me alcance a pagar todos estos biles aquí y aparte mandarle a mi familia que depende de mí allá.
Y cuando yo empecé a ver ese tipo de cosas, aparte del trabajo arduo de 13, 14 horas al día, de estos chicos que trabajan en la construcción, que trabajan, que desafortunadamente la mayoría del hispano viene a hacer ese tipo de trabajo. Y hablo mucho por el mexicano, porque eres obviamente cosa de la primera comunidad que yo me conecto, ¿no? Como mexicana. Pero cuando tú vienes a ver todos los sacrificios que hacen, y que nos toca hacer, ¿no? Cuando llegamos a este país es cuando yo valoro mucho a ese trabajador, a ese hispano echado para adelante. Por eso para mí hoy en día apoyar un sueño de un emprendedor, sé la lucha tan dura, porque he estado ahí, ¿no? También, y se me hace algo muy bonito por apoyar y que me llena muchísimo poder ser parte de esa historia de éxito hoy en día de un emprendedor. Que empecé a ver la forma en que trabajaba la gente hispana, cómo llegaba, cómo moría alguien y ni siquiera podía ir al velorio, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahí hice muchísimos emprendimientos. Empecé con la radio, después hicimos televisión, después hicimos un magazine, luego un periódico, luego se abrió un indoor flea market donde hacíamos ferias de salud, ferias de negocios, y luego la primera organización sin fines de lucro, Latinos Unidos, la forjó tu servidora. Pues ahí empezaron todos mis emprendimientos realmente. Mi empresa estaba estructurada a nivel familiar, ¿no? Entonces ahí abro las puertas y ya no es mi familia. Y yo no estoy estructurada para recibir a alguien que no es mi familia. Y claro, sufro un robo marca Acne muy grande que me deja temblando realmente, porque le puedo decir que en ese año yo perdí lo que yo había ahorrado casi por 30 años. O sea, fue muy duro esa caída, porque yo abrí las puertas y el ser humano es como es, y eso fue mi responsabilidad. Yo no tenía la estructura para atraer a personas que no eran mi familia. Y allí aprendí la importancia de la estructura para una empresa, porque son los procesos, porque son los sistemas, y porque son los contratos, y porque son todos los documentos y todo lo que se debe de llevar al estructurar un negocio, ¿no? Y empiezo literal, económicamente de cero. Ya la gente me había conocido, que obviamente a mí me habían dado premios, llaves, o sea, no, la latina más influencia por no sé cuántos años, y todos los premios seguidos por haber. Entonces, cuando viene esta caída, yo tengo que tomar decisiones, y aparte ya los hijos ya se fueron. Que gracias a Dios que se fueron en ese momento, porque no vivieron esa parte. Y en ese momento me tocó vivirlo de verdad sola. Porque ni estaba mi mamá, ni estaban mis hijos, y estaba viviendo todas estas circunstancias de verdad, por primera vez en mi vida, sola. Y cuando peor estaba económicamente y emocionalmente y todo lo peor que te puedas imaginar, yo dije, me retiro. No me preguntes cómo lo hice, porque ni yo lo sé. Pero me fui de vacaciones 8 meses. Regresé y me sentí la mujer más desagradecida del mundo. Porque dije, no puede ser posible que todos estos clientes siempre me han apoyado, toda esta gente de alguna manera me apoyó, y yo ahora no sepa qué hacer. Ese tiempo conmigo, cuando empecé a viajar, viajé sola por muchos lugares, y no tienen que viajarse a irse lejos, la verdad, para estar contigo. Pero me empecé a conocer mucho. Empecé a conocer a la Gladiola que le gusta, cómo le gusta, y me empecé a dar ese tiempo. Es que la vida de nuevo te va a quitar lo que tú no puedes, lo que no es para ti, porque tú no puedes quitártelo, la vida te lo quita. Y eso pasó conmigo. Hoy eso es lo mejor que me pudo haber pasado, porque tuve ese tiempo finalmente conmigo. Comí sola, estuve en mi casa realmente sola, viajé sola. O sea, conocí a Gladiola, tuve tiempo después de todo lo que ha pasado en mi vida. En ese tiempo tuve tiempo de estar con ella, y es lo mejor que me ha pasado. Porque después de eso entendí que el estar bien yo, de verdad, conscientemente, alcanzar esa tranquilidad, esa estabilidad, lleva mucha lágrima y mucho proceso. Pero cuando lo logras desde adentro, desde la conciencia que eres real, que eres verdadera, ya no tienes tanta máscara y ya no lo haces por otra gente, que lo haces por ti, es cuando yo realmente fue un antes y un después mágico.
porque el conocerte a ti mismo te lleva a lugares que ni te imaginas. Y eso me pasó. Después de esa gran caída, conocí a Gladiola, a la que había puesto en un cajoncito para que fuera mamá, a la que había puesto en un cajoncito como mujer para que fuera mamá. Entonces siento que esa Gladiola que conocí y que le di el tiempo me ha hecho lo que hoy he logrado hacer en muy poquito tiempo realmente, al final del día, porque después de esa caída vuelves a empezar de entre comillas, ¿no? Lo trabajadora, lo luchona, lo echado para adelante, pues lo aprendí de mi mamá. Y eso es lo que pues hoy en día sigo siendo la misma, ¿no? Mi mamá es mi base, mi mamá es mi fuente, mi mamá es todo para mí. Y entre más crezco, más le agradezco. Yo creo que hoy en día, con esta edad, sigo agradeciendo más a mi mamá y valoro mucho más a mi mamá. Yo hablé con Dios, le dije ya, te prometo que entendí la lección y hice el porqué. Yo me acuerdo mucho de esa plática que yo tuve con Dios ese día, como si fuera hoy. Y le dije, ya, levántame el castigo, ya entendí. Yo sé que le das tus batallas a tus mejores guerreros, pero ya, dame un breakcito, ¿no? Y yo me voy a la iglesia, bien bonita, bien guapa, ¿no? O sea, nadie puede saber que traigo $50, ¿no? Fake it until you make it, dicen por ahí, ¿ok? Entonces llego a la iglesia y me acuerdo que tenía esos $50 y en la iglesia empiezan a decir, bendice a tu prójimo. Y yo, ¿cómo voy a bendecir a micrófono? Tengo $50, tengo todo esto, ¿no? Acá en la cabeza. Y decía el pastor, y bendice a tu prójimo y no sé qué. Y yo, está bien, pues. Y me acuerdo que yo saqué $50 y tú se lo tenías no quedar en la vasijita donde pones sino a una persona, pero sin ver, ¿no? Pues yo agarro los 50 y se lo doy a alguien y pues ya. Dije, bueno, que al cabo saliendo de aquí yo tengo que ir a cobrar un dinero, ahí me repongo. Porque había que echar gasolina, era fin de semana y había que reponerse. Y me acuerdo que me dieron $220. Entonces dije, bueno, ahorita voy, cobro, que al cabo me queda pasadita, pongo gasolina, o sea, todo medio acomodadito para que no me pueda quedar sin gasolina, pues nada más trae $50. Y me acuerdo que al salir, el pastor, y él me toma la mano y me dice, Dios me dijo que te bendijera. Y me dio un billete de 100 y yo, wow, ya lo doblé, porque fui obediente. Y obviamente me tocó fuerte porque obedecí. Y cuando Dios te multiplica es magia, magia. Porque ese día empezó la magia y hasta hoy vivo en magia. Dios es quien me ha enseñado con esas caídas y con esas subidas y me sigue enseñando cómo la importancia de estar con Él y darle su lugar te hace más grande, espiritualmente hablando. Dios es lo primero y lo último. Todo lo que te pasa te hace porque va a ser lo mejor que puede pasarte. Y Dios lo sabe. Él siempre tiene mejores planes porque Él sabe, ¿no? Entonces no nos aferremos cuando no pasa algo. Y mira que es una persona terca o una matriarca y todo lo que pasa. Y he aprendido y he tenido que y tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Cuando ya regreso a seguir con mi negocio y demás, ya lo hago desde otra perspectiva. Ya no lo hago por esa comisión. Ya no lo hago que si bien la va a ver, lo hago más por cómo aportar realmente valor a esa persona. Cuando yo veo a una mamá y tiene 3 niños, la importancia de la protección, porque si algo le pasa a esa mamá, esa fuente de trabajo, ¿qué va a pasar con esos 3 niños? Igual al papá, ¿no? Oye, el papá depende de una familia completa. ¿Por qué es tan importante esa protección? ¿Por qué es tan importante la planificación? Entonces ya desde ese propósito, lo demás es mágico. Por eso uno debe de encontrar realmente lo que ama, lo que te apasiona, el propósito que tú tienes, tu misión, tu visión. Es muy real, pero tiene que venir desde acá. Porque cuando tú te organizas y estás clara, todo tu ambiente se organiza. Todo pasa así, ¿no? Con mucha claridad. Y no tienes que esforzarse tanto. Cuando tú te esfuerzas mucho en algo, es porque eso no es para ti. Somos muy tercos, ¿no? Cuando es algo para ti, es pero suavecito, como el cuchillo en la mantequilla. Pero cuando tú estás aferrado a algo y sigues batallando ahí, es que eso no es ahí.
Y no porque no vayas a batallar o no vayas a trabajar duro. Eso siempre va a existir porque uno tiene que hacer la parte. Pero la magia existe. Yo le llamo magia, mucha gente le llama fe, mucha gente le llama Dios. Pues yo le llamo todo eso junto. Porque realmente cuando tú haces las cosas desde el propósito, desde lo que amas, lo demás se da fácil. El elevar mi misión, el elevar mi propósito, ha sido elevando a otros. Cuando yo elevo a otros, yo me elevo. Y brillamos juntos, ¿no? Muchas veces en mi camino he tenido muchos ángeles que yo les llamo y muchas personas que vienen con esas ganas de apoyo, con esa necesidad de apoyo. Y yo creo que elevarlas en ese momento me hace brillar más a mí. Y eso es lo que tenemos que entender. Elevar a otros es elevarnos a nosotros. Ya tengo una misión mucho más clara. Antes mi pretexto y mi excusa eran mis hijos, ¿no? Es lo que siempre decía. Hoy en día ya no los tenía, entonces tenía que encontrar mi misión y tenía que encontrar la claridad de a dónde iba y por qué iba a hacerlo, ¿no? Y yo creo que cuando tú encuentras ese propósito claro, la vida todo te lo acomoda, pero tienes que estar bien tú. Entonces, por eso era tan importante ese quebrantar, y cuando te quebranta algo, porque es cuando tú tomas la decisión de quedarte en el piso o levantarte. Es la decisión de uno solamente, ¿no? En mi caso encontré un propósito, encontré el hecho de cómo poder realmente salir adelante yo y ser el ejemplo de nuevo para mis hijos, mi familia y demás, y de mi comunidad, porque también varios eventos y a veces las cosas te pasan y te sientes muy importante tú, pero la realidad es que hay mucha gente viéndote y Dios lo hace por eso, porque a veces la gente que te ve puedes apoyarla más con los hechos que con las palabras. Yo soy mucho de vision boards, de la misión y todo ese tipo de cosas. Yo siempre hago mis vision boards todos los años. Y cuando Dios te los enseño, te das cuenta cómo las cosas van sucediendo. Porque independientemente que creo o no, te da mucha visión, te da mucha dirección. O sea, te da mucha dirección el poder hacer esos vision boards. Y con los años, yo me regreso a muchos de ellos y digo, wow, mira, todo esto sí se logró, ¿no? Y yo siempre decía en mis vision boards que yo quería una pareja. Que fuera, ya sabes, típico, que haya respeto, que haya amor, demás. Pero yo nunca en ninguno de mis vision board había puesto me quiero casar. En el 2023, sí, en el año 2023, ahí sí lo puse. Ahí sí puse, este año me caso. No es cierto, el 2024. Fue en el 2024. Soy malísima con las fechas. Y ahí sí lo puse en mi vision board. Fue lo primero que puse y dije, este año me caso. Todavía no conocía ni con quién me iba a casar, ¿eh? Ni tenía ningún galán que me hubiera ofrecido casarme para decir eso. O sea, yo simplemente lo puse porque dije, estoy lista. Y eso pasó. Yo lo puse el 2024 y claro que tuve mucha gente que respeto, admiro y fueron muy buenas personas pero no estás lista. A veces puedes tener una joya a un lado, pero realmente tú no estás lista para hacerlo. Y yo creo que eso me pasó a mí, porque yo no me puedo quejar que tuve mala suerte. No, todo lo contrario, la verdad, que siempre tuve muy buenas personas a mi lado, pero nunca me quise casar realmente. Cuando puse finalmente, después de que mi mamá y todo ya toma, como dicen, asienta cabeza y ese tipo de cosas, yo creo que yo me estaba preparando. Y yo, literal, puedo decirte que yo mandé a hacer a mi esposo. Así. Y porque era algo que yo quería específicamente y así llegó. Y llegó ese año y me casé y estoy feliz y ¿qué te puedo decir? El haber conocido a Gladiola a esta edad y que se convirtiera en el amor de mi vida y en mi esposa eventualmente, es una situación que yo jamás pensé que iba a vivir o iba a experimentar.
Después en conversaciones y en convivencia me dice Gladiola, es que yo te mandé a hacer. Y literal cuando me dijo su checklist, encajé en todos los puntos de su checklist. Ella tenía un checklist de cómo era el hombre ideal para casarse. Entonces dije, pues ahí es donde le empecé a dar gracias a Dios y al destino de que todo lo que pasó y no pasó me ayudó a reunir todos esos requisitos de ese checklist. A pesar de que vivíamos a más de 2,000 millas de distancia, que manejando equivale a 31 horas, volando 4 horas y media, para mí fue una de las decisiones más sencillas que he tomado en mi vida. Y una de las razones principales es porque al tratar a Gladiola, al irla conociendo, me di cuenta de todas las cualidades que ella tiene, cualidades que yo buscaba en una pareja, en este caso en mi esposa. Y no solamente compartimos amor, compartimos compañerismo, compartimos propósito, tenemos metas juntos. Entonces todas esas cosas complementan esa decisión tan sencilla que yo tomé en su momento. La admiro por muchísimas cosas, pero una de las que sobresalen es su fuerza. Yo he aprendido de ella, me ha transmitido su experiencia, de que ella ha caído varias veces. Sin embargo, la fuerza que ella tiene, no todos nos levantaríamos de donde ella ha caído. Y esa fuerza que ella tiene para resurgir y resurgir todavía más fuerte, es una de las cosas que yo más admiro de ella. A Gladiola mi corazón la ama y mi mente la admira profundamente. Gladiola para mí es mi mundo, literal. Entre tantas cosas, amor, estabilidad, fuerza, sabiduría, compañerismo. Los hijos de Gladiola y la familia de Gladiola a mí me han recibido con los brazos abiertos de una manera impresionante. Gladiola me iba marcando más o menos, cuando conozcas voy a mencionar a Oscar. Oscar es difícil, Oscar no es muy amigable. Le dije, bueno, vamos a ver. Llegó el momento de conocer a Oscar y todo yo diría que salió más que perfecto. Gladiola se impactó por esa manera de Oscar de recibirme. No es normal en él. Y yo la verdad que nunca se lo he dicho a Oscar, pero lo quiero mucho a Oscar. Como si fuera mi propio hijo. Ya me ha dicho Gladiola, Lenin es más sencillo, es más amigable, a diferencia de su hermano, son polos opuestos. Y yo pensé, bueno, obviamente para mí no lo conocía, iba a conocer a su otro hijo. Y nada de que, si me eché a la bolsa Oscar, Lenin ya es un hecho. No, para nada, jamás pensé de esa manera. También iba yo pues un poquito nervioso la vez que me tocó conocerlo. Y la verdad que Lenin es un dulce comparado con su hermano. Lo van a escuchar los dos, no importa, es la verdad, ellos lo saben. Y la verdad que la única situación es que Lenin vive bastante lejos y casi no me toca convivir con él, pero cuando me ha tocado que lo visitamos, la convivencia también es muy genuina y también lo quiero mucho a Lenin. Siempre he sido muy de fe, no soy una persona religiosa, pero sí una persona muy espiritual, y ahora que me ha dado un esposo maravilloso, pues tengo que aprender a darle ese lugar a él en mi vida, ¿no? Hay mucho camino y un mundo más por recorrer. A Gladiola le diría que la amo, que eche para adelante, que siga, que hay muchas cosas todavía por aprender, hay mucho camino y un mundo más por recorrer, que siga persiguiendo sus sueños. Le encanta viajar, así que siga viajando y que siga divirtiéndose mucho, porque una de las misiones de Gladiola en esta vida es ser feliz. Elevarse no es solo avanzar, es levantarse una y otra vez, incluso cuando el camino parece imposible.
La vida le mostró que el dolor puede transformarse en fuerza, que cada obstáculo puede volverse un impulso y que cuando se camina con fe, la magia sí existe. Cuando llegué a este país llegué con miedo, pero también con fe, una fe profunda, que me decía que mi historia apenas comenzaba. Con el tiempo, entendí algo. Mi propósito no era solo subir, era abrir camino, extender la mano y asegurarme que otros también pudieran subir conmigo. Yo quiero que cada persona que escuche mi historia sepa algo. Sí se puede, sí es posible, sí hay un futuro más grande que tus circunstancias. Nuestro acento, nuestra herencia, nuestro pasado no nos limitan, nos fortalecen. Y si mi vida, si mis luchas, si mis logros pueden encender esperanza en una sola persona, entonces todo, absolutamente todo, ha valido la pena. Porque cuando yo elevo a otros, también me elevo a mí misma. Y ese siempre ha sido mi verdadero propósito.